estamos con el ministro de Interior. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, este tema se ha instalado en el centro de la campaña política, pero el gobierno no de alguna manera lo ha dejado crecer en el sentido de que no ha dado la respuesta en el primer momento, digamos que gran parte de la sociedad por ahí esperaba. Este es un tema grave, es una de las prioridades del gobierno encontrar a Santiago. Todas las fuerzas y todas las herramientas del Estado están puestas en eso. Nosotros actuamos de auxiliar de la justicia es la que está llevando este caso y nosotros estamos prestando toda la colaboración. No vamos a condenar a nadie de antemano, pero tampoco vamos a apañar a nadie, y cuando la justicia pueda dilucidar, o por lo menos empezar a dilucidar qué es lo que ocurrió con Santiago, nosotros vamos a tomar todas las acciones que hagan falta, insisto, sin apañar a nadie, pero tampoco condenando a alguien de antemano, para liberarnos de la responsabilidad de seguir buscando y de encontrar a Santiago lo más rápido posible. ¿Esto qué significa? ¿Que están esperando, digamos, algún avance de la fiscal, del juez en algún sentido? La fiscal es una fiscal de justicia legítima, no es una fiscal que simpatice con Cambiemos, esto está claro. Y es la fiscal la que plantea, junto con el juez, que todavía no hay ningún indicio que permita, de alguna manera, dilucidar qué es lo que ocurrió con Santiago. Cuando la justicia avance a través de la fiscal o del juez y podamos tener elementos más claros, nosotros desde el gobierno vamos a actuar. Y, insisto, no vamos a apañar a nadie. Y si si ha tenido algo que ver la gendarmería en esto o algún gendarme en esto, va a ser apartado y va a ser puesto a disposición de la justicia como corresponde. Acá no hay, insisto con esto y quiero ser muy claro, no vamos a apañar a nadie, pero tampoco este gobierno va a condenar a nadie de antemano. ¿Por qué ha salido el gobierno como primera reacción? Ya van 34 días de la desaparición y este tema ya por lo menos hace 3 semanas que ha estallado fuerte. ¿Por qué sale el gobierno, digamos, más que nada a defenderse como si fuera un ataque político la desaparición? Así lo planteó la oposición, una oposición, no toda la oposición, pero una parte importante de la oposición se aprovecha de Santiago, del dolor tremendo que debe sentir la familia, los padres. Yo también soy padre y no me imagino una situación más tremenda que no saber dónde está tu hijo para una cuestión electoral, como bien lo planteabas. Ya la economía dejó de ser un tema para la oposición y entonces se agarran de este tema de una manera muy, muy irresponsable, tremendamente irresponsable, porque lo que uno espera hoy de toda la clase política es un llamado a la paz, es una condena a los hechos de violencia. Yo todavía no escuché a ningún dirigente de la oposición condenar los hechos de violencia del otro día, el desprecio por lo público, por el espacio público que se vio el otro día en la marcha, por un grupo nada más de los miles de manifestantes que se manifestaron en paz y se manifestaron intentando plantear la necesidad que hoy tenemos en la Argentina de saber dónde está Santiago. Ahora, y el Estado tiene una responsabilidad. También es cierto que la fuerza de seguridad, en este caso la policía de la ciudad, actúa, por decirlo de manera cauta, de manera ineficiente, porque detiene a 31 personas que las indaga el juez federal, que es un juez federal, Martínez Di Giorgi, que bueno, uno podrá opinar lo que sea, pero es un juez federal que tiene experiencia, y dice, no me traen un solo dato. Bueno, yo lo escuché los policías, al jefe de gobierno. No saben cómo hacer una detención, no me traen un informe. Yo lo escuché al jefe de gobierno hoy diciendo que estaban preparando la información precisamente para el fiscal y para el juez. Porque claramente esos incidentes, en todo caso, también están dentro de los damnificados, los que marcharon pacíficamente reclamando por Maldonado. Por supuesto, y la responsabilidad del Estado es separar precisamente a los violentos de los que marchan en paz. Por eso insisto, por eso llama la atención el posicionamiento de una parte significativa de la oposición que no condena los hechos de violencia en la Argentina. Una posición que cree que el fin justifica cualquier medio. Nosotros no creemos que los fines justifiquen los medios y quizá eso es lo que más nos separa de esa oposición que de alguna manera justifica la violencia.
Ustedes, claro, todos los temas lamentablemente, como comentábamos recién, se ponen en la grieta, en la polarización, ¿no? Que dicho sea de paso no le viene mal al gobierno desde el punto de vista político, digamos. A Cristina también, porque es la que conserva su caudal político, poco mucho, pero conserva su caudal político. Y el gobierno, bueno, en la última elección verdaderamente ha hecho una elección que de alguna manera tiró por tierra todas las previsiones que lo daban como el voto castigo y demás. Digamos. Ha sido un ganador dentro de la elección. Maxi, yo creo que es desmerecer a la población creer que nosotros ganamos por la grieta. Nosotros hicimos una muy buena elección, sacamos casi 37% de los votos en todo el país, una diferencia casi de 20 puntos respecto al segundo, porque la gente quiere un cambio en la Argentina y quiere sostener este proceso de cambio y de transformación de nuestro país. No ganamos por la grieta, ganamos porque hay una mayoría en la Argentina que sigue apostando a este proyecto de cambio y de transformación de nuestro país. No tengo dudas que es lo que ha ocurrido en agosto y lo que va a ocurrir seguramente el 22 de octubre. ¿Ustedes creen que hay sectores del kirchnerismo o la propia expresidenta que juega a esta idea de cuanto peor mejor? Bueno, lo han probado estos 20 meses de gestión, donde han puesto permanentemente palos en la rueda, donde no han apoyado ninguna iniciativa legislativa, donde se han puesto en un rol de oposición salvaje. Esto está claro, no lo digo yo, basta ver todo el comportamiento del kirchnerismo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por suerte, hay otra parte de la oposición, inclusive del peronismo, que sí ha apostado a la gobernabilidad y que ha trabajado con nosotros para sacar la gran mayoría de los proyectos de ley que envió el Ejecutivo. Y justo reconocer que precisamente producto de ese diálogo y de esa búsqueda de consenso con sectores de la oposición, inclusive muchos sectores del peronismo, hemos podido enriquecer y mejorar los proyectos de ley del Ejecutivo. Ahora, también es cierto que cualquiera que critica esto lo hacía lo mismo el kirchnerismo. El kirchnerismo lo hacía, pero al revés, digamos. Cualquiera que critica hoy termina pegado al kirchnerismo, según el gobierno. Es decir, cualquiera que pueda... Pero estoy planteando justamente lo contrario. Estoy planteando que hay sectores de la oposición que han apostado a la gobernabilidad. ¿Qué sectores, a ver? Bueno, hay, por ejemplo, muchos gobernadores del peronismo han apostado a la gobernabilidad del presidente y nosotros hemos apostado a la gobernabilidad de esa provincia porque entendemos que lo más importante... Porque el planteo de la campaña de Cambiemos fue... son todo lo mismo que el kirchnerismo, nosotros somos el cambio. No fue ese el planteo, pero lo importante... Massa, Randazzo, ¿pero qué nos une? Pero, Maxi, ¿qué nos une con esa oposición responsable, para llamarlo de alguna manera? Nos une el foco en la gente. Nos une entender que lo importante es resolver los problemas concretos de los ciudadanos, de los vecinos. Lo importante para nosotros, la gente nos vota para solucionar problemas, no para pelearnos entre políticos. ¿Massa y Randazzo están en esa oposición responsable? Bueno, Massa en algunos casos sí, en los últimos meses no ha demostrado demasiada responsabilidad. Al principio sí, parecía que sí. El presidente, acordate que lo llevó a Davos, al Congreso de Empresarios, lo mostró como un posible sucesor de la oposición, o por lo menos alguien con el que discutir el poder en el futuro, de un poder, insisto, de manera responsable. Arrancó así y no terminó bien. A ver, Beto Valdés, una pregunta para Rogelio Frigerio. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas noches. Teniendo en cuenta lo que hablábamos recién y dentro del Ministerio del Interior está el área electoral, hoy Unidad Ciudadana, es decir, los principales voceros de Cristina Fernández de Kirchner han reclamado que sea parte de la Gendarmería, recién incluso lo comentaba Iván Petrella, como una forma de cuestionar no solo a esa fuerza de seguridad, sino fundamentalmente el escrutinio. Pero también piden el alejamiento de Alejandro Tulio, que también está haciendo ruido en la Cámara Nacional Electoral por sus antecedentes, por el hecho de que ya venía de antes. ¿Qué piensan hacer? ¿Hacer caso omiso? ¿Dar alguna explicación? No, primero aclarar lo del rol de la Gendarmería en el control o en el cuidado de la elección. Los que están a cargo de la elección y de proteger las urnas y el proceso electoral es el Comando Nacional Electoral, que está a cargo de un general del Ejército, y en donde todas las fuerzas de seguridad, el Ejército, la Armada, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, trabajan de manera conjunta para que los argentinos podamos votar en paz, como ocurrió
en la última elección, que fue un ejemplo, digamos, de una votación en paz y tranquilidad. Así que el pedido es medio absurdo porque, insisto, los que controlan la seguridad del comicio es el ejército, que es lo que está reclamando aparentemente el Frente para la Victoria. Después también plantean que hay que hacer una auditoría con el software de la elección. Yo tengo que informarles que el software que se usó en la elección fue sellado y está en manos de la justicia con el acuerdo y el aval de todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas firmaron en ese momento ese documento, menos el Frente para la Victoria, que en ese momento no estaba. ¿Por qué cree que se están sembrando ahora las sospechas? Claramente porque el kirchnerismo pensaba más allá de la manipulación de marketing y el festejo, es fácil. El kirchnerismo pensó que iba a ganar por... No hay denuncia en la justicia de fraude. No hay ninguna denuncia en la justicia. El kirchnerismo pensó que iba a ganar la elección con facilidad y la expresidente sacó menos votos que Aníbal Fernández hace 20 meses. Esa es para mí, claramente, la causa por la cual a las pocas horas del comicio empezaron a poner en tela de juicio la legitimidad de lo que ocurrió ese día. Estaba pensando lo de Gendarmería, que es muy importante por eso también cómo reacciona el gobierno y si efectivamente hay funcionarios de Gendarmería involucrados con la desaparición de pero no pueden estar un segundo más. Pero lo importante que es, obviamente, que sean procesados, condenados y que haya una respuesta política fuerte. Porque Gendarmería es la fuerza de seguridad, además, necesaria para luchar contra el narcotráfico en Argentina. Además, es la que ha demostrado... Argentina es un colador para el narcotráfico. Es la que ha demostrado en estos 20 meses de gestión que se puede luchar contra el narcotráfico. Que es posible, no como hacía el gobierno anterior, que negaba el narcotráfico. Por eso es muy importante que también el gobierno actúe con responsabilidad y no diga, me banco la que sea de Gendarmería. Sino que muestre la voluntad política de que no se va a apañar absolutamente a ningún integrante de la fuerza si cometió... el delito gravísimo de la desaparición de la persona. Que quede muy claro, en ningún momento este gobierno dijo que iba a apañar a alguien acusado de haber cometido un tremendo delito como hacer desaparecer a una persona. Jamás no lo dice así, pero pero yo lo estoy diciendo. Da una señal que este gobierno, el jefe de gabinete, ahora el ministro del Interior, nadie pone la mano en el fuego por nadie, Bullrich pone la mano en el fuego por toda Gendarmería. No dijo que ponía las manos en el fuego por toda Gendarmería, y de nuevo, el presidente, sus ministros que hablan en lugar del presidente, muchas veces lo que estamos planteando es que este gobierno no va a apañar a nadie. Y si la justicia, que es la que tiene la responsabilidad sobre este caso, plantea que hay pruebas que sugieran que hay un gendarme involucrado en la desaparición de una persona, ese gendarme tiene que ser apartado y puesto a disposición de la justicia como corresponde. Nosotros no vamos a apañar a nadie en este caso como en ningún otro caso. Pablo de León, una pregunta para Rogelio Frigerio. Usted recién lo dijo, el jefe de gabinete, habló usted, habló Bullrich, habla Petrel, hablan distintos funcionarios. ¿Por qué no habla Macri? ¿Por qué Macri no dice algo claro y concreto y evita cualquier especulación de decir el presidente no quiere que se hable de este tema? No, bueno, insisto, el presidente habla también a través de su ministro, como está ocurriendo en este momento, como ocurrió con el jefe de gabinete la semana pasada en su exposición en el Congreso de la Nación, una sana costumbre que también es bueno rescatar, ¿no? El jefe de gabinete va todos los meses a hablar con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores y se presenta y responde todas las preguntas de toda la oposición. Está bien, pero el presidente habló hoy, habla todo el tiempo, no es un presidente que no está en actividades. Con que diga unas palabras, él hoy habló en un acto en el cual antes habló el ministro de Educación sobre el tema. ¿Por qué él no? Bueno, ya va a hablar, no ha tenido la oportunidad, pero insisto, lo importante es que el presidente habla también a través de sus ministros y nosotros estamos planteando, de nuevo, si hay alguna duda y si queda alguna duda respecto a que este gobierno no va a apañar a nadie, en este momento la estamos haciendo desaparecer esa duda. El gobierno no va a apañar a nadie y si la justicia tiene algún indicio de culpabilidades, en este caso, respecto a una fuerza de seguridad del Estado, tenemos que apartar rápidamente a esas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Frigerio, en esta segunda parte de la campaña rumbo a octubre, ¿están haciendo populismo? No, nunca. Justamente crédito subsidiado. El cambio de dejar el populismo atrás. Bueno, digo, crédito subsidiado hipotecario, crédito, también para los jubilados, para las asignaciones por hijo.
la obra pública que uno ve en los márgenes de ejecución y hoy está volando, digamos. Algunos dicen incluso que después de la elección van a tener que frenar para el presupuesto 2018 este ritmo de ejecución porque está creciendo más del 120%. Pero ¿cuál es la esencia del populismo? La esencia del populismo es... Digo, están poniendo todos los fondos pero es que en la calle. Es exactamente lo contrario. Para ver cómo juega en octubre la elección. La esencia del populismo es gobernar para ganar la próxima elección. Es decir, el populismo tiene un horizonte que se termina en la próxima elección. Nosotros estamos gobernando para la próxima generación, para que los argentinos realmente podamos vivir en un país mejor. No estamos pensando en la elección. Entonces, nosotros hacemos la obra pública porque tenemos que resolver un montón de problemas de muchos años en donde no se hicieron las cosas que se tenían que hacer y la plata muchas veces de la obra pública terminaba en el bolsillo de un funcionario, porque entre otras cosas no había controles en la obra pública, que es lo que encontramos nosotros en el Ministerio. En vivienda, estos ritmos en agua, de en cloacas. ejecución de obra pública, ¿no? y de fondos puestos en la obra pública, que están muy por encima de todo el resto del presupuesto, no se frenan después de la elección pensando en las cuentas del 2018, en el caso del presupuesto 2018. De nuestro ministerio, nosotros vamos a ejecutar el 100% del presupuesto y el año que viene va a haber más inversión en infraestructura que este año. Probablemente también combinada con la posibilidad de tener participación público-privada, que es una ley que sancionamos el año pasado. Pero el año que viene tiene que haber más inversión en infraestructura, porque el país necesita ir cerrando también esta brecha de desinversión que tuvimos durante muchos años, donde no se hicieron las obras contra las inundaciones, donde no se hicieron las cloacas, donde no se hicieron las obras de agua potable, donde no se hicieron las viviendas, donde no se hicieron las rutas. Nosotros vamos a duplicar la cantidad de autopistas en el país en estos 4 años respecto a lo que se hizo en los últimos 65 años en la Argentina. Vamos a hacer las cloacas que no se hacen en la Argentina desde hace 75 años. Vamos a empezar a reducir, porque hoy tenemos un plan nacional de vivienda, el déficit tremendo que tenemos los argentinos respecto al hábitat y a la vivienda. Vamos a hacer las obras que tienen que hacerse y que no se hicieron, entre otras cosas, porque iban a los bolsillos de los funcionarios, los Ahora, recursos también que es cierto que para para después de octubre, después de la elección, han postergado una serie de decisiones antipáticas, aumento de tarifa de colectivo, aumento de luz, de gas, no es verdad. Nosotros, y aumento de combustible que tiene que venir ahora en septiembre y me parece que lo están postergando para después de octubre. De que nosotros postergamos decisiones antipáticas es una idea que muchas veces pone la oposición para sembrar el miedo, como lo hicieron en el 2015, recordá, cuando decían que Macri venía a eliminar todas las conquistas sociales, sobre todo los sectores más vulnerables. Y este gobierno es el que tiene el presupuesto social más importante de la historia en la Argentina. No hubo otro gobierno que tuviera un presupuesto tan importante para los sectores más vulnerables como el gobierno de Mauricio Macri. De nuevo, nosotros no estamos preparando nada antipático. Lo que se viene después de las elecciones es más expansión, como estos últimos trimestres que viene la Argentina creciendo. Por eso vos lo decís, la oposición ya no habla más de economía, porque centraron sus discursos en que la Argentina era inviable desde el punto de vista económico. Ahora, no viene más ajuste de tarifa, está creciendo la inversión, está creciendo el nivel de actividad, está creciendo el consumo. Por eso no hablan más de economía, porque se les acabó el verso. Porque la Argentina, después de un gran esfuerzo que hicimos el año pasado, se puso de pie y está creciendo. Estamos creciendo, estamos generando los puestos de trabajo que necesitamos para lograr nuestro principal objetivo de gobierno, que es la reducción de la pobreza. A ver, me está pidiendo una última pregunta Pablo de León. Pablo. Sí, van a volver a esta campaña de confrontar con Cristina, porque los números que dicen los encuestadores es que la cuestión se está polarizando cada vez más. ¿Va a volver a estar esta lógica de Cristina y Vidal como los opuestos en la campaña? No es una lógica ni una estrategia electoral. No es que nosotros polarizamos con Cristina. Está claro, y las PASO lo demostraron, que hay una mayoría de la Argentina que quiere apoyar este proyecto de cambio y de transformación y que dentro de la oposición la versión más importante sigue siendo la del kirchnerismo. Por supuesto, hoy está a 20 puntos de Cambiemos a nivel nacional, pero sigue siendo hoy la segunda fuerza en la Argentina el kirchnerismo. No es que nosotros la polarizamos, es la realidad. La gran mayoría de los argentinos quiere sostener este proyecto de cambio y de transformación, pero todavía hay argentinos que se referencian en el pasado y ese pasado... Ahora, la exponente más importante es la qué interesante, ¿no? Porque nación. mientras Cristina siga en el centro de la discusión política, sobre todo en la oposición, ustedes plantean una cosa muy simplista, que es
el pasado o el cambio. Si Cristina en algún momento deja de estar en ese centro político de la oposición, bueno, tal vez haya que discutir qué clase de cambio. Pero por supuesto, y nosotros, o cómo están haciendo el cambio, porque vos podés hacer cambio malo o lo podés hacer bien. Yo soy, digamos. Pero ustedes, Cristina le simplifica todo, porque dicen, bueno, es el cambio, que siempre es atractivo la idea de cambio respecto al pasado. Ojalá fuera así y nos simplificara todo. Una de mis responsabilidades es lograr los consensos con la fuerza de la oposición en el Congreso. No ha sido fácil el año pasado, ha sido muy difícil, una tarea ardua, difícil, hemos tenido que encontrar qué dirigente de la oposición, porque nosotros somos el gobierno en los últimos 100 años de la Argentina que tiene menos apoyo legislativo, 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores. Aún repitiendo y mejorando la elección de agosto, vamos a seguir siendo una minoría parlamentaria. Y eso ha obligado a un esfuerzo grande en búsqueda de consensos a través del diálogo. No fue fácil. No es que esta polarización o enfrentamiento ha facilitado la tarea del gobierno. Todo lo contrario. Ojalá la mayoría de los dirigentes de la oposición apostaran a la gobernabilidad y nos ayudaran a transformar este país. Y que la discusión fuera otra. ¿Quién hace mejor? ¿Quién hace mejor? ¿O quién puede convencer a la sociedad que hace mejor las cosas que estamos haciendo nosotros en este momento? Frigerio, gracias por haber estado esta noche.